Hoy, en Aula Abierta, hablamos sobre Wikipedia Maya. Seguramente en más de alguna ocasión te ha pasado que estás en una conversación en la que se menciona un término que desconocías. Por ejemplo, gorditas de nata, para poner un ejemplo real de un chileno viviendo en México. Como no sabes si ese término se refiere a una persona o a una obra de arte, para no quedar mal, le preguntas al resto de las personas qué es gordita de nata, obteniendo usualmente de parte del resto de las personas un certero googlealo. Para no quedar con las dudas, sacas el teléfono de tu bolsillo, abres tu navegador y googleas el término que desconoces. Recordemos, gorditas de nata. Lo más probable es que en los primeros resultados de la búsqueda aparezca un artículo de Wikipedia, que por lo demás está escrito en tu idioma, o sea, en español. Lo abres, lees el resumen y te enteras que las gorditas de nata son un postre mexicano hecho a base de harina de trigo, nata, azúcar y canela y que es considerado como un antojito callejero y de mercados como los tianguis. Luego de este conciso año de cultura popular mexicana, ya estás en condiciones de seguir siendo parte activa de la conversación. Esta práctica cotidiana de búsqueda de información en Wikipedia la podemos realizar en 300 idiomas distintos. Esto se debe a que Wikipedia reconoce que el conocimiento humano no está estandarizado en una sola lengua o cultura. Sin embargo, y a pesar de esta aparente diversidad, no todos los grupos lingüísticos y culturales están representados. Por ejemplo, las culturas ancestrales de América Latina y de otras partes del mundo. Pero, ¿será posible establecer un diálogo entre culturas que aparentemente se encuentran tan alejadas como la cultura digital y una cultura ancestral como la maya, por ejemplo? ¿O será simplemente una utopía? Bueno, este diálogo cultural ya existe y se ha dado desde hace más de una década en Wikipedia. Específicamente en Latinoamérica, en el 2003 se crearon dos versiones de Wikipedia en lenguas indígenas. La Wikipedia Quechua o Wikipedia y la Wikipedia Náhuatl o Wikipedia, pero con H. Las cuales en 2019 tienen más de 30.000 artículos entre las dos. De manera más incipiente se elige otro proyecto para escribir la Wikipedia en una lengua indígena. Este es la Wikipedia Maya, un proyecto en el cual han participado diferentes agrupaciones como el Centro de Cultura Digital, la Vaca Independiente, el proyecto Bactún y Wikimedia México, que nos organizan con los miembros de la cultura maya de la península de Yucatán para construir la Wikipedia Maya. Sin embargo, a diferencia de las otras dos versiones de la Wikipedia en lenguas indígenas, es decir, la Wikipedia en náhuatl o en quechua, esta Wikipedia en maya aún está en fase de incubación, es decir, es un proyecto aún en construcción, la cual ha avanzado principalmente con los talleres que el Centro de Cultura Digital ha realizado desde 2016 con los miembros de la cultura maya. De la Wikipedia Maya y su relación con el Centro de Cultura Digital y mucho más, te lo contamos aquí en Aula Abierta. El Centro de Cultura Digital, en colaboración con Sergio Rubio Pizorno y Javier Lezama, presentan Aula Abierta, una exploración entre lo educativo y lo digital. Hola a todos y todas nuestras oyentes de este podcast. Los saluda Sergio Rubio Pizorno en la conducción y Rodrigo Valdés desde los controles, desde el estudio de grabación del Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México. Y estamos en un nuevo episodio de el podcast Aula Abierta, donde conversamos de cultura digital y educación. Les recordamos que nos pueden encontrar y escribir a través de redes sociales, en Twitter, @ccdmx del Centro de Cultura Digital y @Sergio Rubio con Z al inicio, Sergio Rubio, para la cuenta de un servidor. Y en este episodio tenemos el agrado de contar con la presencia de un local, un miembro de la casa aquí del Centro de Cultura Digital, con Atahualpa Espinosa, quien nos ayudará a abrir el aula sobre la Wikipedia Maya. Así que le damos la bienvenida a Ata, como lo conocemos por acá, y bueno, le agradecemos por estar en este episodio de Aula Abierta. No, gracias a ti más bien, Sergio, por la invitación, y bueno, pues sí, espero que en esta conversación como aquí, como aborigen del CCD, pues bueno, aquí les podemos dar una versión de infiltrado tal vez. Una versión muy cercana, ¿no?, de toda esta historia. Así es, pues muchas gracias nuevamente, Atahualpa. Y para presentar a Ata les voy a leer una breve semblanza.
Atahualpa Espinosa es narrador y tallerista. Actualmente conduce un programa en la estación Radio Nopal y colabora con varios medios impresos y en línea. Forma parte del área educativa del Centro de Cultura Digital, donde colabora en el programa de inclusión. Y además, en el Centro de Cultura Digital ha estado participando de este proyecto que es la Wikipedia Maya, en donde desde el 2016 han estado trabajando con personas de la comunidad maya de Mérida y en Yucatán. Sí, sobre todo de Mérida, sí. En este proyecto. Entonces, me gustaría partir preguntando qué es la Wikipedia Maya. Es una versión de la enciclopedia, como todas las versiones de la Wikipedia. Todas las versiones de la Wikipedia se integran por hablantes de la misma lengua, ¿no? Solamente que, por ejemplo, en el caso aquí de la Wikipedia en español, pues hay mucha gente que por el lugar cultural que ocupa, bastante más cerca de la cultura occidental, tenemos más bien como en nuestra Wikipedia en español muchos contribuyentes que se denominan wikipedistas y que están todo el tiempo revisando artículos, editándolos y demás. Allá en el caso de Yucatán, pues bueno, sí se pueden decir que son wikipedistas porque están haciéndolo, pero no lo hacen de manera tan asidua, ¿no? Es mucho menos el índice de hablantes nativos de maya que tienen acceso a la cultura digital y que además se pueden interesar como por esta parte, ¿no? de hacer una enciclopedia en su lengua, ¿no? Bueno, ahí me surge una pregunta y quizá tú nos puedas ayudar a dar algún tipo de respuesta respecto de cómo se acercan estas culturas que, como decía el editorial, a priori parecen tan alejadas como sería la cultura digital y una cultura ancestral como la cultura maya. Por ejemplo, ¿hay interés por parte de las personas mayas, por ejemplo, que hablan maya, por dejar registro de su cultura en un medio digital, por ejemplo, como Wikipedia? Sí, ese justamente es como yo diría, no más que un problema, es un rasgo de la... Pues como de muchos de este tipo de trabajos, que es que sí existe un interés genuino de ciertos miembros de la comunidad de hablantes o de esta cultura, ¿no? Pero es muy difícil traducir eso a una comunidad en un sentido pleno de gente que se convierta como en editores y demás, ¿no? Por ejemplo, pues hay varios de los que han participado de los talleres que hemos realizado en el CCD, que son pues activos digitalmente en varios sentidos, ¿no? Utilizan Facebook con fines de difundir la cultura maya o de difundir las obras de integrantes de la cultura maya, tienen sus blogs, tienen familiaridad y les interesa como medio, ¿no? Y de esta manera también se han como acercado pues a los talleres de Wikipedia de manera espontánea, ¿no? Pero también, bueno, como las instituciones convocantes como el CCD, pues también hemos buscado enlazarnos con personas que puedan llegar a interesarse, aunque tal vez no tengan en conciencia, bueno, como en mente más bien así esta opción, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que ha sido un poco de las dos, ¿no? Y bueno, para hablar ya más de la relación entre la institución, por ejemplo, y este proyecto, ¿cómo se da esa relación entre que el CCD se interesa, ¿cierto?, en este proyecto y empieza a dictar talleres sobre Wikipedia, por ejemplo, para las personas de esta cultura maya y que puedan comenzar a escribir su Wikipedia, ¿cierto?, en su lengua? La Wikipedia maya ya existía en la incubadora desde hace unos años antes de que se involucrara el CCD. Existía de manera muy, muy incipiente, con muy pocos artículos, pero bueno, pues la manera en la que nos acercamos a esto fue porque también tenemos una colaboración con Wikimedia México, la fundación que hace Wikipedia, que la gestiona, más o menos la coordina. Y bueno, este proyecto, esta colaboración entre el CCD y Wikimedia llevaba ya también unos años, y pues de esta manera fue como que surgió como la idea del proyecto, ¿no? También sumaron nosotros para pues para poder gestionar como estos espacios, estos talleres en los que pues, se pudiera traer a gente que nutriera esta enciclopedia, ¿no? La idea es que también, no sé muy bien toda la historia en relación con la parte institucional, pero sé que también hubo interés de parte de la comunidad maya, de algunos de sus integrantes, ¿no? Eso sí. Y, por ejemplo, bueno, ¿cómo comienza tu historia en este proyecto? Porque entiendo que tú estás desde el comienzo, desde el 2016. Sí, así es. Pues me tocó trabajar en la gestión del taller, del primer taller en el que colaboramos el CCD con La Vaca, con Bactún y especialmente con Wikimedia, que son quienes imparten los talleres. Wikimedia lo que hace es que necesita, más bien como parte de su labor, bueno, tú trabajas, por ejemplo, en GeoGebra, ¿no? Ajá. Creo que es un esquema muy parecido en el que
lo importante es hacer un trabajo como miembro de la comunidad de Wikimedia, lo importante es hacer un trabajo de difusión, ¿no? Ya sea por medio de charlas, talleres, acercar a la gente al proyecto de Wikipedia, ¿no? A las comunidades de hablantes de cada lengua. Y en ese sentido, pues fue como lo que podíamos aportar. O sea, a ellos no se les puede pagar, no se les da remuneración monetaria. Wikimedia, pues no se los da. Entonces, lo que hicimos pues fue como gestionar que los honorarios salieran de parte del Centro de Cultura Digital y los otros gastos también de parte de las otras organizaciones involucradas, ¿no? Bactuni y La Vaca. Pues bueno, ya una vez que se designaron los talleristas que iban a trabajar con este proyecto, que son Luis Álvarez Azcárraga y Claudia Muñoz, son ellos los que han seguido acompañando el proyecto como talleristas, ¿no? Incluso a distancia siguen como teniendo comunicación con los que han estado en los talleres y demás. Y bueno, pues lo que nos tocó, pues ahí fue como tener una experiencia de mucha riqueza, ¿no? Como parte del taller, pues intentamos hacer también como pues otro tipo de actividades que vincularan también como a los medios digitales y a la cultura maya, ¿no? Entonces también se hizo por ahí un taller de fotografía, un taller de video, se hicieron de radio. Ahora en las últimas ocasiones que fuimos también hubo uno de producción musical porque hay muchos chicos hip hoperos que cantan en maya. Y bueno, pues y otro de realidad inmersiva, ¿no? Como parte de esto, pues le digo como que se ha tratado de ir haciendo como un proyecto más extenso, que también pues nos ha ayudado a conocer a muchos integrantes del pueblo maya y también a tener como más familiaridad con su cultura, en general pues con la zona, sus costumbres también, todo, ¿no? Claro, o sea, literal sí han hecho una especie de diálogo cultural, porque no solo se han quedado en la construcción de la Wikipedia maya, sino como nos cuentas ahora, han tenido muchos más proyectos que sí tienen una componente de diálogo cultural entre lo digital y la cultura ancestral maya, bastante importante. Por ejemplo, este caso de los chicos que hacen hip hop en maya, por ejemplo, y que puedan hacer sus producciones musicales, pues está increíble. Sí, esa era la idea, ¿no? Y además también se hizo como una especie de sesión de estudio, ¿no? De grabación. Entonces, bueno, pues también... Entonces sí, ha sido como un trabajo más o menos amplio. Digo más o menos porque no hemos ido tanto como quisiéramos, ¿no? Es muy caro, pues, desplazar gente y equipo y todo esto, y más cuando se trata de, pues, uno de los estados como distantes más o menos, ¿no? Del centro. Entonces, geográficamente, pues, ¿no? Y entonces, pues, más bien, siento que las pocas veces que hemos ido hemos tratado, pues, de hacer como que la experiencia sea lo más variada y más enriquecedora posible, ¿no? Bueno, y a propósito que menciona este tema de que geográficamente Yucatán Mérida está un poquito alejado de acá de la Ciudad de México. Me gustaría preguntarte en concreto cómo es o de qué se trata este proyecto. Hemos hablado de algunos talleres, pero en detalle, ¿a qué se refieren? El Centro de Cultura Digital está acá en la Ciudad de México, por ejemplo. ¿Ustedes viajan hasta Yucatán? Sí, ¿La gente viene? En detalle, ¿cómo se ha dado el proyecto? Bueno, sobre todo hemos ido nosotros. La mayor parte de las veces nos hemos desplazado. Llevamos también un poco de equipo, pero llevamos a la gente, ¿no? Sobre todo. Pues, y a los talleristas, ¿no? A Claudia y a Luis, que han sido como pues en realidad quienes han hecho como la parte, digamos, más, no sé si pesada, pero por lo menos la más sustantiva, ¿no? Del proyecto, que es la de realizar así como pues todo el acercamiento con los integrantes de la comunidad maya, de cómo familiarizarlos con Wikipedia, de darles como las herramientas digitales, acompañarles, todo esto, ¿no? Toda la parte técnica de la Wikipedia, que sí es como muy, muy intrincada, son muchísimos detallitos, ¿no? Para quien quiere convertirse en editor. Eso es lo que hemos hecho. Aquí también se han realizado 2 talleres para personas hablantes de maya que residen acá, porque también nos ha tocado que incluso desde el primer taller hubo una persona que residía aquí en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México, y que se desplazó allá para tomar el taller. Entonces, bueno, pues intentamos hacer uno aquí que fue muy pequeño, la verdad, pero pues que también pues fue como enlazar con hablantes de maya que pues ya también que han llegado a otros lugares, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuántos días dura cada taller? Entiendo que lo hacen una vez por año. No, bueno, entre 2016, en 2017 no hubo, en 2018 ya hicimos 2. Bueno, de hecho hicimos 3, 2 allá en Mérida y 1 aquí. Y cada uno de ellos pues ha tenido una duración de 5 días, más o menos, ¿no? Que es lo que más o menos calculan los integrantes de la Fundación Wikimedia, que es la duración promedio, ¿no? Para familiarizar a un usuario más o menos como novato en todos los asuntos técnicos de Wikipedia. Y ahí en el grupo de personas, por ejemplo, que trabajan que participan en los talleres,
En las fotos que publica, por ejemplo, en las redes sociales del Centro de Cultura Digital se ven a chavos, por ejemplo, a jóvenes, a chicas, que uno podría pensar, bueno, ellos están relacionados más con la cultura digital y ellos son los que van a editar la Wikipedia. Pero también hay otras personas, por ejemplo, se ve gente mayor, ¿cierto? Sí. Que yo supongo que si tienen el interés de aprender a editar Wikipedia, pues la gente de Wikimedia está abierto a que aprendan, pero lo más probable es que su rol sea otro, quizás sea más cercano a la producción de aspectos culturales del maya. En general es raro porque al final casi todos llegan a tener un papel muy parecido, ¿no? Porque por un lado, bueno, o sea, sí hemos tenido como... Bueno, tal vez uno de los miembros más conspicuos de esta comunidad que ha estado como integrándose al proyecto de la Wikipedia Maya es Feliciano Sánchez, que es un profesor de maya, es escritor, es poeta y es también miembro de la Academia de la Lengua Maya, ¿no? Entonces, él ha sido, obviamente nos ha dado como mucha familiaridad, como mucha orientación en relación con aspectos lingüísticos de la lengua maya que desconocemos porque no somos hablantes. Nos ha dado mucho contexto, nos ha dado aportaciones valiosísimas acerca de la relación de la cultura maya con las instituciones y demás. Pero al final de lo que se trata y lo que tratamos más bien como de recuperar los criterios modernos de la lingüística, ¿no? En la que cada hablante tiene la misma autoridad para hablar el idioma que habla, ¿no? La lengua es de los hablantes y eso no hay como una autoridad mayor o menor en eso, ¿no? Si por ejemplo hay él que es como conocedor de toda la filología maya puede explicar como muy bien como las etimologías y demás, ese tipo de conocimiento pues le va a ayudar como para redactar ciertos aspectos de los artículos o de las entradas, ¿no?, específicas de la Wikipedia. Pero, por ejemplo, hay varios de los chicos que se integraron al proyecto. Por ejemplo, uno hizo como uno sobre la observación del cielo maya, que es una noción muy particular para la cual hay una sola palabra, ¿no? Y es algo que él aprendió pues desde la cuna, que la tiene como muy presente, ¿no? Es como un concepto muy cercano para él. Entonces, él tiene fotos ilustrativas del artículo que hizo para esto. Él lo describe muy bien. Y pues en realidad él tiene la misma autoridad para hablar de ese concepto que cualquier otra persona, ¿no? Que digo, cualquier otro hablante, pues, del idioma, ¿no? Claro. Sí, esa frase está súper potente la que acabas de decir, que la lengua es de los hablantes, justamente. Yo le añadiría, y quizás no solo de las instituciones. Pasa mucho que... Más bien en primer lugar de los hablantes y no de las instituciones. Y no de las instituciones. O sea, podríamos decir literal que la lengua es de los hablantes y no de las instituciones. Ajá. Porque pasa mucho, por ejemplo, en la lengua aquí en español, que uno dice mal una palabra y lo primero que la corrección inmediata es, oye, así no se dice, y la RAE dice que, no sé, es toalla, no toballa, por ejemplo. Esa es típica en Chile. Ya. Pero claro, la lengua incluso es un campo distinto al científico, en donde se va construyendo mediante el uso. Sí, es eso. Ajá, entonces, si tú haces un uso nuevo, distinto de la lengua, lo que hacen estas instituciones luego es recuperar si son solo regionales, si son extendidas, no sé, a toda Hispanoamérica, etcétera, etcétera. O descartarlas como a conveniencia política, como generalmente hace la RAE, ¿no? También. Sí, pero sí, bueno, sí. Eso ya es como otro tema. Pero sí, muy interesante, sobre todo, por ejemplo, en este proyecto que ustedes realizan, porque según entiendo, la lengua maya tiene un acervo de una tradición oral, o mayormente oral. Y, por ejemplo, eso es una de mis preguntas en las cuales tengo mucha inquietud, porque Wikipedia, nos contaban en uno de los episodios anteriores la presidenta de Wikimedia México, para que un artículo sea considerado con valor enciclopédico, entonces necesitas tener referencias. Sí. Y todas esas referencias son escritas y así. Pero, por ejemplo, la cultura maya, su lengua, también tiene una parte importante de oralidad, así como la mayoría de las lenguas indígenas de aquí, de nuestra región. Entonces, no sé si eso ha generado algún conflicto, ha generado algún espacio de oportunidad. ¿Cómo se ha dado en estos talleres que ustedes han realizado? Sí, bueno, ahí, en ese caso lo que toca más bien es que Wikipedia se vaya adaptando a las características de cada lengua, ¿no? Hay unos criterios que son distintos en el caso de las lenguas que tienen más sustento en tradición oral. Por ejemplo, bueno, a partir de que Wikipedia ya puede incluir archivos de audio nada más, que pueden incluir testimonios de hablantes, pueden incluir también imágenes, ¿no?, como referencias. Ese tipo de cosas también tienen que irse como adecuando, ¿no? Y también los criterios, digamos, puramente enciclopédicos, son distintos. No se tienen los mismos criterios en número de fuentes o en la calidad de las fuentes para la Wikipedia maya, por ejemplo, que como la hay para la que hay en español, ¿no? Y ahí, pues, más bien lo que toca es que Wikipedia, pues, como te digo, se adapte, ¿no?
no puede imponer los mismos criterios a todas las lenguas, ¿no? Claro. Sobre todo si reconoce que las culturas son distintas. Entonces, claro, si tú quieres hacer un acervo enciclopédico, eso va a ser distinto según cada cultura. Sí, necesariamente. Y también sucede, por ejemplo, que la Wikipedia maya, más bien la lengua maya no tiene todavía, no hay una unificación de criterios todavía acerca de cómo se debe escribir para su grafía, ¿no? Es algo que se sigue todavía discutiendo. Los académicos de la lengua maya tienen reuniones cada tantos años, establecen nuevos criterios, pero nunca han podido como tener como una, ¿cómo se puede decir? Unanimidad, ¿no? Porque no es posible simplemente, ¿no? En las lenguas que son de tradición oral. Entonces, bueno, en este caso hemos tratado como este mismo personaje que les comenté, Feliciano Sánchez, él fue parte del congreso que sentó las bases para la escritura en lengua maya en la última versión, digamos, ¿no? Que se tiene. Entonces, bueno, él estuvo ayudando mucho, sirviendo como un poquito como árbitro, ¿no? Pero también se tiene que admitir cuando no cumple estos criterios un artículo, ¿no? Porque también los hablantes lo escriben en distinto dependiendo de la zona, dependiendo de pues, muchos factores, ¿no? Incluso familiares a veces, ¿no? Así como nosotros de pronto tenemos también variaciones familiares de una palabra en especial, allá crean también como microversiones de las lenguas en pueblos muy pequeños, ¿no? Y todo eso también tiene que poderse recoger, o sea, es representativo, ¿no? En el sentido de que son los mismos hablantes, tienen la misma tradición, la misma autoridad, pues, para hablarlo, ¿no? Bueno, y para quien nos escucha, por ejemplo, eso ya está pasando en la Wikipedia con las que están escritas en idiomas indígenas. Por ejemplo, el quechua hay una principal, que es la Wikipedia en quechua, pero tiene varias versiones. Yo por lo menos ahí estuve averiguando y vi 2, por ejemplo. Justamente porque recogen eso que dices tú, que es tan importante de las culturas propias de esta región del mundo, ¿cierto? Que estaban antes de que nos conquistaran. Por ejemplo, tiene una tradición oral y dado que la lengua es un producto vivo de la cultura, siempre se está modificando, ¿cierto? Siempre está cambiando y hablando la misma lengua, pero en distintas zonas, ¿cierto? Que pueden estar cerca o lejos, tienen ciertas variaciones. Sí, llegan a variar muchísimo. Sí. Entonces, como tú dices, eso es importante recuperarlo. O sea, si estamos haciendo este diálogo entre la cultura digital y una cultura ancestral como la maya, la idea también es recuperar esa cultura ancestral a través de estos medios digitales. Y parte importante de su cultura es esta ¿cómo decirlo?, estandarización para todos. Porque sí, es algo... Eso es como bastante mito. No todos hablamos el mismo español, por ejemplo. Sí, no, claro que no. Cosa de que llegue un chileno a cualquier parte de Latinoamérica y se ponga a hablar como chileno y ya nadie lo entiende. Sí. Entonces, es mentira que hablamos el mismo español. Y así también, pues sobre todo nos pasa con nuestras culturas originarias que tienen una fuerte tradición oral. Bueno, y este proyecto, que está de verdad muy, muy, muy interesante, a mí me parece que estas cosas, por ejemplo, cuando planteábamos el episodio, yo decía, va a estar increíble el tema porque pues, tenemos la cultura digital y lo primero que pensamos los que ya no somos tan jóvenes es, bueno, chavos con sus teléfonos, en redes sociales, haciendo, no sé, videos, haciendo cualquier cosa. Y por otra parte tienes una cultura ancestral como la maya, que claro, uno dice no tiene nada que ver con la cultura digital. Pero ahí quiero rescatar un poco una frase de justamente este profesor que tú has citado, que la encontré ahí en un informe de Wikimedia, que dice: el conocimiento de los mayas se transmitía de manera libre y era un bien de la comunidad. O sea, y eso cuando lo leí, yo dije, bueno, esto es como si yo estuviese hablando de cultura libre, de Wikipedia, de Creative Commons, no sé, de GeoGebra, y claramente son culturas que podríamos decir están completamente alejadas o ni siquiera se tocan, pero tienen un trasfondo que quizás las puede justamente unir o se pueden articular de manera muy potente, y eso es esto del conocimiento libre y que el conocimiento es producto comunitario. Sí, no, de hecho, bueno, creo que más bien lo que han hecho muchos proyectos gestados dentro de la cultura occidental, como Wikimedia, como no sé, Linux, bueno, o sea, digo, muchos que hablan como software libre y también GeoGebra, creo que de alguna manera ha sido como romper tratar de romper con la racionalidad occidental, como con toda la voluntad de dominio, como
la monodireccionalidad, o cómo se puede decir más bien univocidad, pues, ¿no? De pensamiento. En ese caso, a mí me parece que eso no puede desligarse de la raíz originaria, ¿no? De muchos de los pueblos, que sigue como permeándonos por muchas maneras, ¿no? Digo, ante los muchos fracasos que ha tenido la cultura occidental, el derivar como hacia otras formas de pensar, otras formas de compartir o de hacer comunidad, me parece que sí es como una especie de recuperación más de algo que ya existía, ¿no? Que es como pues el pensamiento comunitario que hay en muchos pueblos originarios y su relación con el entorno, ¿no? A mí me parece que no es como gratuito que se vuelvan a dar otra vez en Latinoamérica muchos de estas como gérmenes, ¿no? De proyectos con visión comunitaria, sí, parecidos a los que había antes, ¿no? Las culturas originarias. Como que es natural, como que era natural para las culturas originarias esta libertad de conocimiento y que fuese comunitario, por ejemplo. Hubo una pausa, que todos sabemos a qué nos referimos con esa pausa. Una bastante destructiva, sí. Claro, y ahora que ya estamos un poquito más empoderados de quizás nuestros países o de nuestras comunidades y localidades, quizá esa característica cultural de nuestra región de Latinoamérica quizá está volviendo a resurgir, y de distintas maneras. Por ejemplo, los proyectos de traducción de un proyecto tan importante actualmente en el mundo como es Wikipedia. Así es. Sí, y bueno, Wikipedia pues tiene como ahorita bien lo dices, muchos artículos que son, o entradas que son traducidos del español al maya, ¿no? Porque es la manera como, digamos, más directa, ¿no? De nutrirla. O sea, quienes han estado integrando el trabajo de estos talleres van mucho más allá de la mera traducción. También pues como que lo contextualizan en su entorno maya, y también pues hacen como hace rato que te decía de la observación del cielo maya, hacen artículos que de pronto no pueden haber salido en español, ¿no? Claro. Que son propios y únicos de la cultura maya. De la cultura maya, justamente. Oye, ¿y este proyecto en qué estado está actualmente? En realidad sigue en la incubadora. Hay como varios criterios que estuvimos muy, muy cerca de cumplir. O sea, sobre todo después del año pasado, que fue cuando hubo como un trabajo más o menos sistemático, riguroso. O sea, digamos que la primera vez que fuimos en 2016 hicimos una convocatoria abierta, y fue como más como esperar, ¿no? A ver quién llegaba, sí. Y bueno, sí hubo como más o menos, hubo una buena respuesta, de hecho, ¿no? Pero pues ahora tratamos de convocar a miembros representativos de varias comunidades, ¿no? De las comunidades educativas, culturales, artísticas, de manera científicas también, o sea, de manera que pudiera hacerse como una especie como de muestreo más amplio, ¿no? De los artículos posibles que podían realizarse. Y bueno, estuvimos muy, muy cerca. Ahora lo que pasa es que es muy difícil que estas personas no tenían contacto entre sí habitual, ¿no? No todas, algunas sí, ¿no? O no todas tenían como una relación muy cercana, pues, por lo menos, ¿no? Entonces, de esta manera es muy difícil que se pueda hacer como un trabajo de continuidad, ¿no? Que tenga la continuidad necesaria como para salir de la incubadora según los criterios de Wikipedia, ¿no? A mí me parece que aún todavía se hacen como actualizaciones a muchos de los artículos, se hace como todavía un trabajo que pues continúa, ¿no? Pero ahí el asunto es que no hay el suficiente número de personas haciéndolo con la suficiente asiduidad, ¿no? Para los criterios de Wikimedia. Okay, o sea, falta una masa crítica que esté permanentemente cuidando y dando actualización a la Wikipedia maya. Deliberando, ¿no? Porque eso también es gran parte del asunto. O sea, los diálogos que tienen entre sí los wikipedistas, que van afinando los criterios, que discuten sobre la pertinencia de cierto artículo. Todo esto tiene que hacerse de una manera consuetudinaria, ¿no? Y todavía no se ha logrado que sea. Siempre hay actividad así como a un ritmo que tal vez semanal, o a veces siempre al mes, siempre hay como cada mes hay como actualizaciones, pero no es tan asiduo todavía. Okay. Bueno, ¿y cuáles son los criterios, por ejemplo, que tiene Wikipedia para que se publique una Wikipedia en algún idioma? Sí, o sea, los he leído porque, bueno, me tocó revisar varias veces el enlace como parte del trabajo. Pero son muchos, o sea, son muchos. De hecho, no son unos solos criterios. O sea, no sé cómo decirlo. De alguna manera no hay como certeza como cuantitativa en cuáles son los criterios, sino que se valora de acuerdo al caso. O sea, sí hay como una especie de evaluación. Entonces hay como criterios que más bien que en su valor cuantitativo sí dependen como de la observación externa, ¿no? Ok, porque en algún momento estuve leyendo por ahí que les pedían como 800 artículos. En cuanto a volumen de artículos, sí, esos son 800 artículos que ya tenemos más de 2,000. Claro, o sea, bueno, tienen más bien, o sea, más de 2,000, pero son muchas otras cosas, ¿no? Ajá.
quizá una de las más importantes, y aquí es una cosa bastante interesante. Ya cumplieron lo cuantitativo, que en términos de nuestra cultura occidental, pues es lo ya que más se ve, ¿no? claro, es lo único al parecer que marca así como la tendencia. A las personas les ponemos, yo que soy profesor, pues Sí. las instituciones me obligan a calificar a la gente y tratarlas como si fueran un numerito, por ejemplo. Ajá. Pero acá es una organización distinta, ¿cierto? No es una organización así, es una organización de cultura libre. Wikipedia, entonces, como tú dices, analiza cada caso y lo cuantitativo ya lo cumplieron. Sí, eso sí, ajá. Y bueno, también es, por ejemplo, el número de artículos, hay como varios números, como muy, ¿cómo se dice? Muy bien definidos. Otra es como que las reglas, así, como que todos los criterios de operación de la Wikimedia Wikipedia más bien, estén disponibles para todos los que puedan llegar a colaborar en su lengua, ¿no? Entonces tienen que traducir toda la plataforma y todos los criterios de Wikipedia, toda la interfaz también, ¿no? Eso también ya está. Y fue parte de lo que se hizo en el último taller, o en el penúltimo más bien. Pero el tercer criterio es este otro que te digo, que debe haber detrás de esta enciclopedia una comunidad representativa y constante de hablantes de la lengua que estén nutriéndola, ¿no? Claro que y ahí ya es un poquito más difícil de establecer, ¿no? En qué momento es una comunidad representativa y en qué momento tienen una actividad lo suficientemente asidua, ¿no? Pero bueno, eso ya ahí depende de los claro, de la gente de Wikimedia. De Wikimedia, sí. Bueno, ¿cómo ha sido esta relación entre una institución oficial como el Centro de Cultura Digital con proyectos con comunidades indígenas? Por ejemplo, que en México es todo un tema. Sí, pues aquí hemos hecho como poco trabajo con población originaria en el CCD, por el perfil de la institución y porque también somos en realidad una institución muy pequeña, ¿no? Bueno, yo que trabajo en el programa de inclusión, que se supone que trabajamos con población específica en este programa, pues soy nada más yo en el programa. Entonces, tú eres el área de inclusión. Yo soy, sí, ajá. Entonces es como muy difícil a veces cubrir muchos sectores, ¿no? Entonces, y sobre todo si está fuera de la Ciudad de México y demás, ¿no? Entonces, bueno, la relación que hemos tenido como con la comunidad maya en especial ha sido como, para mí ha sido un trabajo sumamente enriquecedor. Creo que yo provengo pues, de una formación en la que también he estado tratando de romper esto que decíamos hace rato de la racionalidad occidental en la relación con los pueblos originarios. Ya había como trabajado muchas veces como con promotores de lectura en la meseta Purépecha, en Michoacán. Entonces, por ejemplo, como que lo que siempre he notado es que ha habido hay un recelo bastante justificado. O sea, no podría haber algo más justificado que el recelo que hay de pueblos originarios hacia dependencias gubernamentales y hacia empresas, ¿no? Y en el caso de la comunidad maya, pues lo que hemos tratado de hacer ha sido como que dejar claro desde el primer momento, sobre todo lo dejan claro los talleristas que son Claudia y Luis, que el proyecto es de ellos se van a quedar al final con lo que suceda de ahí. No se trata como de darles un soporte escrito para nuestra complacencia, ¿no? Sino que sea como un espacio de deliberación para ellos, como para mantener un diálogo sobre su cultura en otro medio. O sea, es una posibilidad que les estamos dando, y sobre todo pues que a ellos les tiene que interesar, sino básicamente, o sea, por ejemplo, en teoría nosotros deberíamos lograr que se publique la Wikipedia, ¿no? La Wikipedia maya, pero ya de acuerdo pues a la relación que hemos tratado de establecer, eso depende de ellos. O sea, nosotros podemos decirles nada más, necesitan algo, quieren como otro taller tal vez, o no sé, o sea, como que, pero no somos supervisores de ese trabajo, ¿no? Claro. O sea, no es nuestro papel, ¿no? Y esto es lo que hemos tratado de hacer, como ya en los criterios que nos hemos fijado, y sobre todo pues los que me han compartido también tanto Luis como Claudia, ¿no? Pero hay muchos aspectos que nunca van a dejar de ser problemáticos en la relación de las instituciones gubernamentales con la población originaria, ¿no? Porque nunca va a dejar de haber violencia en el mismo hecho que exista un Estado y que existan pueblos originarios, ¿no? El Estado es una formación violenta inherentemente, pero además es como una negativa a la existencia de los pueblos originarios como nación. Entonces, pues ahí hay como cosas que nunca vamos a poder resolver. Lo único que podemos es como tratar de reflexionar sobre eso y hacerlo de la mejor manera que podamos. Digo, ahí no existe otra, ¿no? Yo creo que mientras siga existiendo el Estado, que por lo pronto nadie piensa abolirlo a corto plazo, o nadie puede todavía, creo que lo único que se puede hacer es como
tratar de que las instituciones funcionen de acuerdo a lo que los pueblos originarios necesiten o quieran o nos digan que hagamos, ¿no? Más bien, Sí. en ese sentido. Y ya, el maestro Feliciano, que es a quien mencionaba hace rato, él alguna vez sí nos dijo de que, pues nos habló de cómo las instituciones culturales del Estado siempre han tratado casi todo el presupuesto o el trabajo que se destina a enlace cultural o a promoción cultural del pueblo maya, en especial fue de lo que me habló, ha sido en realidad para su desmantelamiento, ¿no? Cómo se trata de romper como lazos comunitarios, como de reescribir la memoria de acuerdo a sus criterios, todo esto, ¿no? Y la mayoría de las veces ni siquiera de forma deliberada o consciente, ¿no? Sino de una forma como inercial en la que trabaja el Estado, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo menos que podemos hacer es reflexionar sobre eso y actuar en consecuencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, estas comunidades abiertas que persiguen la cultura libre o que se identifican con la cultura libre, uh-huh. Pues yo creo que han hecho un trabajo bien bonito, porque no están fuera de este mundo, no están fuera de nuestras naciones, entonces también les toca todo este fenómeno que tú comentas, de esta violencia, por ejemplo, de parte del Estado y así. Pero han sacado adelante estas cosas, por ejemplo, las comunidades de software libre, uh-huh. Wikipedia, qué sé yo, Creative Commons, y al parecer lo han hecho a pesar de las instituciones. Sí. Entonces, quizá eso sea algo importante, una idea, fuerza importante a retomar para no caer en el desánimo, ¿cierto? Sí, porque si no, claro, nos quedaríamos en la casa y sentados y acostados con depresión, no haríamos nada. Sí. Y justamente el proyecto de Wikipedia Maya, que ustedes están colaborando, es un muy, muy, muy buen ejemplo de que sí se pueden lograr estas cosas a pesar de todo el contexto social, político, ¿cierto? Que es tan raro en nuestros países, por decirlo de una manera muy cortés. Sí. Peculiar. Sí. Sí. Oye, y bueno, ya como últimas 2 preguntas. Uh-huh. Primero, ¿hay planes para que se realicen más talleres, por ejemplo, de parte del Centro de Cultura Digital en colaboración con la comunidad maya? Sí hay, lo que no hay mucho es presupuesto, pero de hecho sí ya tenemos pendiente uno que ya está planeado, estamos esperando nada más como la ocasión de que se pueda como abrir ya la oportunidad. Uno que más bien llevaríamos a la ciudad de Valladolid, porque entiendo que Valladolid, bueno, aparte está en otra parte del estado de Yucatán, que para mucha gente, más bien para mucha gente era inaccesible Mérida, ¿no? Que era donde teníamos las sedes antes. Entonces, a partir de Valladolid, pues ya podemos como conectar con otra comunidad de hablantes y con universitarios también, de las 2 universidades que hay de las 2 principales que hay en Yucatán, ¿no? Uh-huh. De universidades del estado, ¿no? Más bien. Sí, ahí está la UADY y hay y el tecnológico. Okay. Ajá. Entonces, pues bueno, el plan es como hacerlo también como con estudiantes que estén pues dedicándose ahorita a asuntos de la comunicación, de la cultura maya, ¿no? Como con carreras afines al proyecto. Así es. Uh-huh. ¿Y lo tienen presupuestado para el próximo año, para 9? Sí, más bien lo tenemos planeadísimo, o el presupuestado pues depende de cuánto nos den, pero bueno, ahorita sí es como que vamos a esperar a ver en qué momento nos pueden dar luz verde, ¿no? Sí, porque aparte este año en el país pues todo ha sido raro. Sí, todo ha sido muy extraño y a todos les ha tocado. Estamos un poquito en arenas movedizas en todos los sectores, pero en el sector cultura en especial, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, y ya como para terminar, y una pregunta ya más a Ata, ¿cierto? Uh-huh. Respecto del proyecto. Tu participación en el proyecto, ¿de qué se trataba? Y sobre todo, ¿qué te ha dejado a ti, a Atahualpa Espinosa, este proyecto de diálogo entre 2 culturas, repito, la cultura digital y la cultura maya? Uh-huh. Mi parte en el proyecto consistía sobre todo en en gestión en general, o sea, enlazar con los participantes, más bien localizar a participantes, enlazar con ellos, y bueno, asuntos de logística, ¿no? Como la parte de cómo instrumentar el taller, las sesiones, digamos es una parte más operativa, ¿no? Operativa y logística. Y bueno, a mí lo que me dejó la experiencia de los talleres, pues creo que es algo que, de lo que podría hablar durante varios capítulos de este podcast, pero en especial, pues creo que me dejó como un conocimiento, una visión muy distinta de la cultura maya, ¿no? Que pues yo había ido sobre todo como turista a la península.
y creo que pues no tenía como ni idea de muchos matices, obviamente cada cultura tiene sus propias como riqueza, ¿no? Pero creo que lo que, no sé, me llevé como mucho es como una forma muy, muy distinta de concebir, ¿cómo puedo decirlo como de una manera así como sintética? Nuestro lugar en el mundo casi, o sea, ¿no? ¿Cómo es posible que exista como una capacidad tan distinta de integrar el entorno, ¿no? En el esquema mundo mental, que es lo mismo que el lenguaje, ¿no? A partir de lo que me explicaban de la lengua maya, creo que me quedaron claros muchos conceptos. Cómo en general, como lengua aglutinante, el maya hace como formaciones que explican siempre muchos de los aspectos en matices, de acuerdo con el tiempo, el lugar, el contexto, que para los occidentales a veces es como difícil de concebir, ¿no? Y digo los occidentales incluyéndome en ese grupo, ¿no? Porque muy a mi pesar pues estamos más cerca de la cultura occidental. Entonces como que toda esta constancia a través del tiempo que nosotros creemos que tienen los objetos, toda su indisociabilidad del resto, toda su esencialismo, ¿no? O algo así, es algo que no tiene cabida en la cosmovisión maya, ¿no? Entonces pues bueno, este tipo de cosas me fueron como cambiando muchos aspectos ahí bueno, me abrieron posibilidades, ¿no? Conceptuales también. Así es. Oye, y si alguno de nuestros oyentes o nuestras oyentes es un hablante de maya, por ejemplo, y le interesa participar en este proyecto, ¿cómo se podría acercar a la Wikipedia maya? Bueno, de hecho, pues lo que hacemos siempre es como, yo mantengo contacto con Luis y con Claudia, entonces lo que podemos hacer es que si es una persona hablante del maya que está aquí en la Ciudad de México, con mucho gusto le podemos programar asesorías, acompañamiento, aquí le podemos prestar un equipo si es que no lo tiene, un equipo de cómputo, y podemos arreglar un encuentro, aunque sea en presencia o a distancia con Luis o Claudia. Claudia sí reside aquí, Luis no, pero bueno, eso puede ser como una manera como de asesoramiento o asesoría a distancia o presencial. Me daría muchísimo gusto que una persona hablante del maya se acercara como espontáneamente a querer colaborar en el proyecto. Y bueno, si quieren tomar el próximo taller que haremos, pues yo les sugeriría estar al pendiente de nuestra página, que es centroculturadigital.mx, y que ahí en el momento en el que esté planeado se va a anunciar. No sabemos si se alcance a hacer este año, la verdad, pero ahí tendremos como las noticias en cuanto surja, la vamos a publicar y entonces ahí estaremos al pendiente. Y también por las redes sociales del Centro de Cultura Digital. Exactamente, sí. Sí, en Twitter, Facebook, o Facebook, Centro de Cultura Digital, creo que es, y en Twitter es CCDMX. Así que hay cualquier persona que esté interesada, por ejemplo, en colaborar con este proyecto, o quizá tienen, no sé, hablan otra lengua, no sé, que tú mencionaste los purépecha, por ejemplo, de Michoacán. Sí, de hecho la Wikipedia purépecha existe de manera muy, muy, muy incipiente, entonces también sería muy interesante, ¿no?, como poderla nutrir. Así que ya saben, cualquier persona que quiera hacer la Wikipedia en su idioma, ¿cierto? Las puertas de Wikimedia y de Wikipedia, este proyecto insigne, están abiertas. Es cosa de, por ejemplo, cumplir algunos parámetros, algunos requisitos que son cuantitativos, como por ejemplo por lo menos 800 artículos. Ajá. Pero sobre todo que exista una comunidad que esté constantemente dándole mantenimiento, deliberando, por ejemplo, discutiendo y manteniendo el proyecto. Así es. Así que, bueno, Ata, si alguien también, siempre les preguntamos esto a nuestros invitados, pero yo sé que tú eres medio reacio a las redes sociales, pero si alguien se interesó en tu trabajo, por ejemplo, y le gustaría colaborar contigo en esta área de, ¿cómo dices que es la área que eres tú mismo? Inclusión. La área de inclusión del CCD. Ajá. ¿Te pueden encontrar en alguna red social? Sí, claro, yo estoy, aunque no publico muchas cosas relacionadas con el trabajo, de hecho casi nada. Estoy en Twitter como @nombretemporal y estoy pues nada más. Bueno, no, también tengo mi Instagram es @escotoma, pero también es muy poco activa esa. Pero sobre todo yo creo que donde más rápido les voy a contestar es en mi correo, que es ata.ccd, o sea, ata.ccd@gmail.com. Ahí pues bueno, puedo recibir cualquier idea sobre proyectos, cualquier colaboración que quieran enviar. Sí, y yo puedo dar fe de que Ata sí responde su correo, porque justamente todos los proyectos, incluso del podcast Aula Abierta, justamente nació a través de un contacto que
que me atreví a hacer hace como un año, al parecer, Sí. que le escribí a Atahualpa. Yo no lo conocía, pero yo era un asiduo asistente del Centro de Cultura Digital. A mí me encantan las exposiciones que hacen y todas estas cosas. Ujú. Y le escribí, le dije, oye, a mí me gustaría hacer algo con ustedes. Y me respondió de inmediato. Este año también le planteamos el proyecto del podcast Aula Abierta. Y también hizo las gestiones y pues nos ha abierto la puerta a poder colaborar con el Centro de Cultura Digital. Así que aprovechando la instancia, también un agradecimiento para ti, Ata, porque pues nos ha ayudado mucho a que, por ejemplo, este podcast exista. Así que muchas gracias por eso y gracias por venir hoy. No, pues Aula muchas gracias, Abierta. más bien al contrario, Sergio, o sea, no hay de qué, más bien me da mucho gusto que haya fructificado la invitación, sí. Bueno, toda la petición que nos hiciste, pero sí, Perfecto. muy bien. Pues muchas gracias, Ata, gracias a Rodrigo también en los controles y gracias a nuestras oyentes y nuestros oyentes por haber escuchado un nuevo episodio de Aula Abierta. Aula Abierta, una producción del Centro de Cultura Digital.